En este video vamos a tratar un problema que es muy común hoy en la minería de datos y es buscar lo que llaman los vecinos próximos o los objetos que son similares en un universo de objetos cualquiera. Es aplicado en muchos campos, lo vamos a ejemplificar con documentos. Lo que vamos a usar es una aproximación probabilística que determina si dos puntos en el espacio son suficientemente cercanos y lo hace utilizando unas técnicas de hatching, entonces en lugar de comparar uno a uno o de evaluar la distancia que hay entre los puntos, y es la técnica de vecinos próximos, es útil porque entonces reduce, digamos, logra una mayor velocidad en los tiempos de respuesta, en los tiempos de búsqueda cuando se están haciendo búsqueda por similitud, pero por supuesto tiene una contraprestación que es la precisión. Entonces, el arte de usar estas técnicas es acompasar la velocidad en los tiempos de respuesta que yo necesito con la precisión que logro al encontrar elementos similares. Vamos a explicar entonces primero un concepto básico que es lo que llaman funciones sensitivas, familias de funciones sensitivas localmente. Vamos a recordar una primera definición que ya vimos, lo que es una familia universal de funciones hash F mayúscula, que no es otra cosa que un conjunto de funciones f minúscula de tal manera que cualquiera que yo escoja de estas funciones f minúscula de una manera uniformemente aleatoria me va a cumplir una propiedad, y es que cualquier par de elementos del universo que yo tome y les aplique la función, la probabilidad que haya una colisión va a ser menor o igual que 1 sobre n. El otro elemento que vamos a tomar como punto de partida es las medidas de distancia de las que ya hablamos. Simplemente una medida de distancia en un espacio dado es tomar dos puntos x, y, aplicar una función y me retorna un argumento que me retorna, perdón, un número real que vamos a llamar d sub i. Entonces nosotros para la definición que a continuación vamos a dar, partimos de que tenemos dos puntos x, y en el espacio, tenemos dos medidas de distancia de sub 1 de sub 2, donde d sub 1 es menor que d sub 2 y tenemos P1 y P2 que son probabilidades. Entonces vamos a decir que una familia F mayúscula de funciones hatch se dice que es sensitiva a estas distancias y a estas probabilidades, o sea, D1, D2, P1, P2, si para toda F, o sea, toda función F minúscula que yo tome de esa familia, se cumplen las propiedades que aparecen representadas acá formalmente y en el gráfico que voy a explicar. Básicamente es que todo par de puntos que tengan una distancia entre ellos menor que D1 van a tener una probabilidad de P1 o mayor que P1 de ser declarados vecinos próximos, o pares candidatos a ser similares, mientras que todo par de puntos que tenga una distancia entre ellos mayor de D2 va a ser declarado, ¿cierto? No van a ser descartados como vecinos próximos con una probabilidad de P2 o menos de P2. O mejor, la probabilidad de hacer los vecinos próximos va a estar por debajo del umbral de P2. En la medida en que la distancia aumente, esa probabilidad va a acercarse a cero, mientras que en la medida en que la distancia se acerque a cero, la probabilidad va a ser más alta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una región entre D1 y D2, o sea que cuando la distancia entre los dos puntos está en este intervalo, no tenemos certeza ni garantía de cómo va a quedar clasificado ese punto. Entonces es donde hablamos de la reducción de falsos positivos que va a dar este tipo de funciones. Bueno, ¿qué tipo de uso? ¿Cómo las vamos a usar? Mire, las vamos a usar básicamente escoger un conjunto. Cuando necesitamos hallar vecinos próximos, vamos a coger un conjunto de funciones f minúscula de esa familia que acabamos de definir. Vamos a aplicar una técnica de bandas, en este caso particular para los documentos, y con esa técnica de bandas vamos a distinguir cuáles pares son candidatos a ser vecinos próximos y cuáles no. Realmente esta técnica es usada ampliamente. Por ejemplo, nosotros la vamos a mostrar con documentos, entonces serviría para detectar, por ejemplo, plagio, si hay paper o hay tesis o hay blogs que tienen similitud en contenido. En el genoma se usa ampliamente, por ejemplo, para la medida de la relación genética entre diferentes especies, para el alineamiento en la secuenciación también se usa, en el tratamiento de imágenes, por ejemplo, Google en su
la tecnología que se llama Visual Rank, que combina PageRank y Locality Sensitive Hatching, la usa. Se usa, por ejemplo, para huellas digitales, se usa para música, etcétera. Bueno, la vamos a ejemplificar, entonces decimos con el tema de los documentos. ¿Cuál va a ser el problema que nos planteamos? Tenemos un conjunto muy grande de documentos, dígase billones de documentos, y queremos encontrar pares duplicados o los duplicados cercanos. Los retos que tenemos que enfrentar, ¿cuáles son? Son básicamente esos tres. Primero, que el plagio puede estar en cualquier parte del documento, o sea, el primer párrafo de un documento puede estar copiado en el último párrafo de otro documento. Segundo, tenemos muchos documentos por comparar, porque ya dijimos que teníamos era del orden de millones, al sumar todas las páginas web, por ejemplo, del universo, y si comparamos todos contra todos, sería del orden cuadrado. En el cuadrado, la comparación, el número de comparaciones que se debe realizar, y lo otro es que los documentos pueden ser muy grandes, si estamos hablando de tesis o de libros, y entonces para ajustarlos en memoria no es fácil. La solución que vamos a dar enfrenta esos retos y entrega pues, los pares que son candidatos a ser duplicados. Esa solución consta de 3 pasos que está, más o menos consiste en lo siguiente. Tenemos un conjunto de documentos. Ese conjunto de documentos lo vamos a partir en frases de longitud K. En la literatura lo llaman symbols, ¿sí? Simplemente que son de longitud que yo defino, una longitud K, y puede estar dado por palabras o por caracteres. Entonces, después de que ocurre esto, para mí cada documento va a ser un conjunto de frases de longitud K, ¿sí? Como yo lo tengo como conjuntos, en ese momento yo perfectamente podría usar una medida de distancia o de similitud como la de Jacquard, que es la que se definió para conjuntos. ¿Qué tan similares son los documentos? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? El problema es que todavía estos documentos son muy grandes y vamos a ver que cuando yo aplico esta técnica de Chingling, lo que hago es inclusive se aumenta el tamaño del documento respecto al original. Entonces por eso aparece el segundo paso, y es que cojo cada documento representado como un conjunto de frases y hallo lo que se llama una firma digital, una firma de ese documento, que no es otra cosa que una representación en un vector corto de las propiedades del documento original y que lo identifican de manera única. Esa técnica se le llama min-hatching y lo que hago es que tomo aleatoriamente un conjunto de frases de estos documentos y con ellos construyo entonces la firma o signature del documento. Entonces aquí ya a partir de este momento voy a trabajar con las firmas del documento y no con el documento original. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque hay una propiedad muy interesante que cumple el proceso que acabo de realizar. Y es cuál, que la similitud entre dos pares, entre dos documentos, es equivalente a la probabilidad de que en la firma digital haya coincidencias de frases en ese documento. Eso lo detallaremos más adelante. Ahorita lo que hago para el tercer paso, entonces, es tomar las firmas de los documentos y aplicar la técnica de Locality Sensitive Hatching con la técnica de bandas que les mencionaba, y lo que me devuelve esta técnica simplemente son los pares de documentos que son candidatos a ser similares. ¿Qué significa? Solo tengo que comparar esos pares y ya no tengo que hacer una comparación de todos contra todos. En este video vamos a explicar ese primer paso, ¿cierto? Del Chingling, y en los próximos videos los otros 2 pasos. Entonces, ¿en qué consiste eso? Mire, ya lo habíamos dicho, es obtener un conjunto de sentencias o frases cortas que aparecen en cada documento, o sea que el resultado va a ser algo como es una tupla con la identificación del documento y el conjunto de singles que lo conforman. Ahora, lo primero que tengo que definir es de qué tamaño es K. Por ahora lo omitimos y ahorita discutimos, pero tengo que definir un tamaño para esas frases y usar una aproximación para partir el documento en frases. Realmente hay varias, yo no voy a presentar sino una, pero hay otras aproximaciones. ¿Cuál es? Usando lo que en inglés se llaman los stop words, que no son otra cosa que palabras que aparecen en los escritos, que son muy frecuentes, pero que no le agregan mucho valor semántico al documento. Los artículos, las conjunciones, las preposiciones, ¿sí? Ya están incluso definidas en inglés, en español hay algo parecido, ¿sí? Y cada idioma pues tendrá una. Entonces, mire, supongamos que este es el texto que vamos a partir entonces en frases,
Este texto tiene 86 palabras, entonces arrancamos, la primera stop word va a ser el artículo, ¿sí? Y como dijimos 5, entonces el primero sería the most effective way to, llegamos hasta ese punto. Coincidió en que la parada también coincidió con un stop word, entonces tomamos la segunda, to represent documents as sets, y aquí mire que entonces ya el stop word fue as, y arrancó desde allí la tercera, y así sucesivamente. Después de hacer todo el proceso, encontramos que el documento representado como un conjunto de frases es 1.6 veces más grande que el documento original, pero ya lo tengo como frases. Así lo haríamos para todos los documentos que estamos analizando. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué escogimos KD5 o cuál es el valor recomendado? Entonces realmente ahí hay una discusión porque mire, si yo escojo una K muy pequeña, probablemente yo voy a tomar frases que son poco relevantes a la hora de establecer similitudes entre documentos, y si tomo una K muy grande, pues entonces probablemente van a quedar ocultas copias de frases, ¿cierto? De estudios y de proyectos que se han desarrollado, más o menos ya hay unas primeras sugerencias o reglas que son punto de partida, pero cada proyecto deberá ajustarlo, donde K para, por ejemplo, análisis de email será 2 o 3, se sugiere, y de 3 o 4 cuando se van a analizar documentos como artículos, blogs, paper, ¿sí? Ahora, ¿eso qué significa? Que si yo estoy haciendo, por ejemplo, frases de 5 y lo estoy haciendo es a partir de caracteres, en inglés hay 27 caracteres, o sea que en teoría habría 27 a las 5 posibles combinaciones de shingles con el alfabeto, con las letras. Y obviamente uno en la práctica no va a encontrar todas esas combinaciones porque, por ejemplo, en inglés es muy difícil encontrar una secuencia de ZQX, por dar un ejemplo. Entonces, uno pues apoyado ya con lingüistas y con personas que conocen un poco más del lenguaje, puede llegar a conclusiones como las que coloco acá, que entonces son 20 a las 5 posibles combinaciones. Igual pasa si fuesen con palabras, cuántas palabras tiene un idioma y cuántas combinaciones hay entre ellas, pero yo no combino todas las palabras con todas, sino que las frases tienen una estructura. Bueno, entonces, como yo ya sé que mi documento es un conjunto de frases, y esas frases son muy grandes, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger cada documento y lo vamos a almacenar en una tabla hash. Finalmente se va a convertir en un arreglo. Este es un documento, este es el segundo, el tercero, el cuarto. Realmente es una matriz donde cada columna es una tabla hash. Y cogemos cada una de las frases del documento, le aplicamos la misma función hash y en la cubeta donde quede posicionado simplemente la marcamos con un 1, las demás van a tener ceros. ¿Eso qué significa? Que el documento S1 a partir de ahora va a tener la frase 0, la frase 3 y la frase 5. Que el documento S3 va a tener la frase 1, la frase 3, la frase 4, y donde aparecen ceros, no, esa frase no pertenece en ese documento. Recuerden que qué tamaño tendrá que ser esta cubeta. Tendremos estas cubetas, ¿cuántas cubetas tendremos que separar? Depende del análisis que hicimos ahora del universo de posibles combinaciones. Mire que esta representación la podemos hacer equivalente a representación de conjuntos de nuevo, porque entonces un documento va a ser un número de cubetas, donde cada cubeta es una frase que pertenece a ese documento. Entonces, por ejemplo, este podría ser S1, este podría ser S2, y esto significa que son las frases que coinciden en ambos documentos que están representados por números de cubetas. Entonces, si esto logramos esa representación, entonces eso nos da una ventaja adicional, que si queremos hablar de la similitud de estos dos documentos, podríamos recurrir a la definición de Jacquard, que es la similitud para conjuntos, que recuerden que es la magnitud de la intersección sobre la magnitud de la unión. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros vamos a tomar, volviendo aquí al ejemplo, si tomamos el documento 1 y el documento 2 representados como S1 y S2, y hallamos la intersección, mire, solo coinciden acá en la cubeta 5, y si vamos a hallar la unión, son todos los unos, 1, 2, 3, 4 y 5, todas las cubetas o frases que aparezcan en ambos documentos, lo que sería 5, eso significa que la similitud entre ambos documentos es de 1/5 y la distancia Jacquard es de 4/5. Bueno, con esto ya entonces tenemos listo el documento para pasar a la próxima fase que se explicará en el próximo video.